en Argumentos recibimos a nuestra segunda invitada de esta tarde, Mercedes Malavé, dirigente nacional de Unión y Progreso. Le damos la bienvenida a Argumentos. Hola Mercedes, bienvenida. Hola Rosa, muchas gracias por estar en este espacio, permitirme hablar con la audiencia de Globovisión. Bueno, gracias a ti por aceptar estar con nosotros. Mercedes, estábamos hablando en el bloque anterior con el alcalde Darwin sobre el panorama político nacional y las dos tesis que hay dentro de la oposición de si ir a unas primarias o llegar a un consenso. Unión y Progreso pues ha promovido que lo ideal para el país, para la oposición, es elegir y pensar, ¿no?, en ese candidato que pueda formar parte de una transición, que sea una persona ideal y no tanto como elegirlo a través de unas primarias. Háblanos de los argumentos a favor del consenso. Sí, mira, en un país donde hay ofertas políticas, donde hay partidos, tarjetas, en Venezuela todavía tenemos todo eso, lo que se espera es que unos gobiernen y otros construyan una alternativa atractiva, una oferta, ¿verdad?, que promueva una gran confluencia de ciudadanos alrededor de ese propósito, de esa alternativa, ¿no? Eso es lo primero que decimos en Unión y Progreso. ¿Dónde está la alternativa? Lamentablemente lo que los venezolanos ven es un gobierno que gobierna muy mal, cada vez peor, que está atado de manos en el tema económico, que aunque intente flexibilizar la cantidad de medidas que tiene que tomar, sobre todo requiere mucha confianza que no la tiene, lo que ves eso por un lado, y por otro lado a una cantidad de partidos y grupos políticos velando por sus propios intereses, sin ofrecerle al país una alternativa de gobierno que pueda desplazar a los que ahora están mal gobernando, ¿no? Para construir esa alternativa, nosotros pensamos que hace falta hacer un gran esfuerzo de unir al país, porque quienes nos gobiernan nos han intentado dividir. Durante 20 años su lema ha sido división, dividir, dividir, dividir. Y un grupo de la oposición ha hecho lo propio, dividir. Y la oposición ha comprado la estrategia, exacto, la oposición ha comprado la estrategia tal cual, o sea, ellos que dividen y la oposición que se divide. Entonces hay que construir una alternativa que en primer lugar tenga como signo característico llamar a la unión nacional, a la unión de toda Venezuela, también del chavismo descontento, que quiere un cambio, que sabe que este proyecto es inviable, que ya no confían más en los cambios que pueda dar o en el viraje que pueda hacer y que quieren, como tú decías al principio de este segmento, quieren que se les ofrezca una alternativa seria, confiable, que sepa, que reúna las condiciones que se requieren para dirigir un país que está con unos problemas de gobernabilidad tremendos. Yo acabo de leer, esta mañana estaba leyendo el informe de Transparencia Venezuela sobre el tema de la economía ilícita en Venezuela. Está minado el país de las irregularidades. Ningún emprendedor, ningún empresario realmente se siente seguro en un país donde reina la ilicitud, ¿no? Claro. Entonces, para hacer todo eso, pues se requieren unas condiciones. ¿Quiénes son los candidatos que reúnen esas condiciones, que sean capaces de llevar ese mensaje al país y que en un momento dado, ahorita me parece que es prematuro, creo que ahorita no es el momento de hacerlo, en un momento determinado de su crecimiento como oferta política, como alternativa, pues se llegue a un acuerdo acerca de quién va a ser el candidato o la alternativa que se le va a presentar a los venezolanos como la opción seria para salir de este gobierno que tenemos. Y las condiciones que deba reunir ese candidato. Nosotros leíamos en las redes sociales, hay un tuit de Jesús Seguías, él es presidente de Datincor, y él habla de esas condiciones que debe reunir el candidato. Vamos a revisarlo, nuestro equipo de producción nos va a poner ese tuit para revisar la opinión de Jesús Seguías y también pues someterla acá al análisis con nuestra invitada Mercedes Malavé. Ahí está. Requisitos obligatorios del candidato opositor. Si me lo pueden ponchar por acá, por favor, para leerlo. Uno, que pueda ganar elecciones. Candidatos simbólicos sobran, dice en el segundo lugar, que tenga capacidad de cobrar la victoria. Y 3, que pueda gobernar sin que lo tumben o le incendien el país. Ganar para no cobrar o no gobernar es matar la esperanza. Estos son los 3 requisitos que coloca acá Jesús Seguías, analista político y presidente de Datincor. Dice que candidatos simbólicos sobran, ¿no? Que pueda gobernar sin que lo tumben. Mercedes. Sí, yo no diría candidatos simbólicos, o sea, sobran candidatos. Ahora necesitamos un presidente. Venezuela necesita un presidente que realmente reúna, como dice Jesús Seguías, las condiciones necesarias para que los grupos políticos en un país tan polarizado
sepan depositar en él, digamos, la confianza para conducir al país en los próximos años, que no represente una amenaza para ningún sector, que haya estado fuera de esas agresiones, tanto entre los políticos. Fuera de la polarización. Fuera de la polarización, tanto entre los políticos como agresiones al Estado venezolano, a su soberanía, a su economía. Todas esas son es cosas... decir, aquellas personas que pidieron intervención para Venezuela no debería ser, por ejemplo, bueno, que piden sanciones, que piden intervención militar, que piden la implosión social de Venezuela, que piden la ruina de Venezuela para poder producir un cambio político. Esas personas merecen la confianza de los venezolanos. Los venezolanos son capaces de creer en ellos para producir un cambio para bien, porque al final la política, ¿para qué está la política? Claro. Para que unos destruyan a otros, no, la política está para resolver problemas cuando los intereses comunes, cuando los intereses no son comunes o pueden en un momento diferir, que sea capaz de resolver esos problemas y de conducir al país o al municipio o al Estado o a la junta de vecinos a un feliz término y que todas puedan vivir mejor y resolver los problemas que se vayan presentando. Ahora bien, cuando se habla sobre este tema de llegar al consenso, obviamente hay retos que tienen que asumir dentro de la oposición, que es, bueno, aglutinar a diferentes factores. Por ejemplo, le preguntaba al alcalde Darwin, que es dirigente de Fuerza Vecinal, si estos partidos políticos nuevos que están fuera de la polarización, por ejemplo, la Casa del Lápiz, Unión y Progreso, Fuerza Vecinal, han venido quizá uniendo estrategias o han pensado en un consenso, ¿no? Sí, mira, el consenso se tiene que dar con los venezolanos que están agrupados en muchas organizaciones y que en lo que menos están es en los partidos políticos, ¿no? En la entrevista al alcalde de Baruta le mostrabas una encuesta con todos los candidatos, ¿no? Ninguno supera el 15%. Y falta el gran porcentaje que no voto por nadie, no voy por nadie, no tengo candidato, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, a quien hay que aglutinar es al país, con quien hay que lograr un consenso, una llamada de atención, una capacidad de consolidar, es al país, ¿no? Y los partidos tienen que entender eso, ¿no? Si llaman a primarias para estar entre ellos peleándose, insultándose, llamándose cada uno más corrupto que el otro, pues ese gran país que no tiene candidato, pues la interrogante se lo va a poner más grande, porque va a decir, bueno, si todo lo que dice este del otro es verdad y todo lo que dice este otro de este es verdad, entonces, ¿qué alternativa tenemos, no? Que ahí es cuando la gente dice, mejor me abstengo. De ahí la apuesta a la abstención, porque claro, y eso, la abstención beneficia muchísimo al gobierno, porque por un lado van a tener candidatos divididos, eso seguro, aunque haya primarias, porque ya muchos, cada vez que hablan de primaria, un sector político opositor las critica. Entonces, claramente las primarias no son un factor de unidad en este momento, más bien parecen una imposición de un grupo sobre otro. Y por otro lado, el escenario de primaria es un escenario que polariza, que divide más, que hace que unos se enfrenten a otros, y lo que necesitamos es un gran consenso para construir una sola alternativa que sea capaz de atraer la atención de esa gran cantidad de electores que no tienen a nadie y que probablemente se inclinen a la abstención. Y que es un reto, sobre todo tomando en cuenta lo que ha venido ocurriendo en el pasado dentro de la oposición. Nosotros tenemos que irnos a un corte, Mercedes. Al regreso de la pausa vamos a seguir hablando de estos argumentos a favor de un candidato del consenso por parte de la oposición y otros temas de interés nacional, así como también las preguntas que tenga nuestra audiencia. Ya volvemos.